Entonces, Dios tiene planes para nosotros. Y esos planes los ejecuta, los lleva a cabo básicamente de dos maneras. Hoy vamos a ver en nuestras vidas cuál de estos dos medios Dios utiliza para ejecutar su plan en nosotros. Y eso depende de nuestra actitud, de nuestra disposición. Primero, antes de pasar a la persona que nos va a enseñar esto, recordemos que uno de los atributos de Dios indispensables para nuestra vida como hijos de Dios, y es: Dios es soberano. ¿Qué quiere decir que Dios sea soberano? Que Él se autodetermina, que Él decide sin que sea influido por absolutamente nadie. Él lo que dice lo hace tal cual, siempre hace como Él se ha propuesto, ¿sí? Isaías 46, versículo 9 nos habla de este atributo de Dios y nos dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Entonces, mire que Dios está diciendo aquí que yo anuncio los planes que he trazado, yo cuento lo que voy a hacer, lo digo. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este pasaje nos muestra cómo Dios traza sus planes, los anuncia y los hace. Lo que Él dice permanece y Él hace conforme Él quiere. Dios es perfecto, santo, bueno, soberano, así que lo hace. Efesios 1, versículo 11 nos habla de este mismo atributo y nos dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este pasaje una vez más nos muestra que Dios hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad, con lo que Él ha determinado que así sea. Y miremos este pasaje de Job, y es aplicable a cada uno de nosotros. Dice Job 23, versículos 13 y 14: pero si Él, hablando de Dios, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. ¿Qué ha determinado Dios para tu vida? Si eres un hijo de Dios, si realmente has rendido tu vida al Señor, y como Jesucristo lo dice, permaneces en obediencia a su verdad, entonces los planes de Dios sí o sí se van a llevar a cabo en tu vida. Lo que Dios ha determinado de ti, Dios lo hará. Ahora bien, no mentiras, antes de ahora bien, ¿qué hace Dios? Lo leíamos en uno de los pasajes. Dios comunica su plan, Dios da instrucciones. A nosotros, si queremos conocer la voluntad de Dios, no nos toca adivinarla, no nos toca suponer, ¿será que Dios quiere esto? No nos toca inventarnos lo que Dios quiere para nosotros. Si algo tiene Dios es que es muy comunicativo, todo lo dice y con gran claridad. Él da precisas instrucciones en todas las áreas de nuestra vida. Y les pongo unos ejemplos. ¿Cómo debe llevarse la relación de pareja? Dios es supremamente preciso. Efesios 5, del 22 en adelante dice: hombres amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Entonces uno entiende el amor sacrificial, entregado, estoy pendiente, la cuido, la protejo, la proveo. Mujeres, sujétense a sus esposos y respétenlos. Hay una instrucción clara, muchas más, ¿no?, que nos da el respeto. Nos dice con quién debemos relacionarnos y con quién no.
Por ejemplo, 2 Corintios 6:14 nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene el creyente con el que no cree? Entonces nos dice: hijo, si tú eres un hijo de Dios, no tengas comunión con el incrédulo. Y entonces, ¿qué clase de comunión tenemos con los no creyentes? Nos da instrucciones precisas. Marcos 16:15: vaya y predique el evangelio a toda persona que no me conoce. O sea, Dios, no tenemos que ponernos a inventar qué es lo que Él quiere de nosotros. Sus instrucciones son claras y precisas en todas las áreas de nuestra vida. Sobreabundan las instrucciones de Dios en todos los aspectos. Voy a ser un poco más específico en algo. Lo que sale de mi boca, mis palabras. Entonces Dios me habla en un montón de versículos. ¿Y qué nos dice? No mientas, no digas groserías, no hables chistes, que lo que salga de tu boca sea la verdad, que lo que salga de tu boca sea la palabra del mensaje del evangelio, que lo que salga de tu boca edifique a los demás, que lo que hables con tu boca sea en amabilidad, en bondad, que tu palabra sea toda llena de amor. Dios es muy específico en cada una de las cosas de nuestra vida. Con el enojo: es que yo no soy así, yo me enojo por todo, pero no, a mí me pasa rápido. Dios tiene instrucciones, amplias instrucciones acerca del enojo. Dice que el fruto de la carne es andar en iras, en pleitos, en contiendas. Es un fruto de la carne, no es algo que corresponda a los hijos de Dios controlados por el Espíritu Santo. Nos dice que el rencor y la amargura, producto del enojo, de la ira, son malas y que envenenan el interior, el corazón de una persona. Dice: te enojas porque te ofendieron, si deja pasar la ofensa. Nos dice que seas paciente, que seas tardo para la ira. Nos dice que es de necios e insensatos el enojarse. Entonces Dios es supremamente abundante y claro en las instrucciones que nos da. Tiene planes para tu vida en todas las áreas: tu carácter, tu familia, tu trabajo, con tus hijos, y en cada una de estas áreas hay un camino trazado con gran precisión para que caminemos en ese camino conforme al plan de Dios para nosotros. Entonces, hasta aquí vamos, es igual para todos. Dios tiene un plan y Dios comunica ese plan, comunica esas instrucciones a cada uno de nosotros, sus hijos, para irnos moldeando y para cumplir sus propósitos en nosotros y a través de nosotros. A partir de aquí es que puede cambiar la cosa. A partir de aquí puede cambiar el trato de Dios con nosotros. Y vamos a ver uno de estos caminos con la vida de Jonás. Vamos por favor al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a confirmar esto que hemos visto hasta este momento en la vida de Jonás y poner un poquito en contexto también. Listo, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué hace Dios? Dios traza un plan para la ciudad de Nínive. Su plan es: quiero que un profeta vaya, les anuncie el juicio que he determinado contra ellos, porque yo quiero que se arrepientan. Cuando vemos en el capítulo 4, en los últimos versículos, Dios dice: ¿no podía yo tener piedad de los ninivitas? El plan de Dios es que se le anuncie el juicio de Dios para que el pueblo de Nínive se arrepientan y entonces se salve de la condenación que Dios ha determinado para ellos. Dios traza un plan. Y aquí con esto vemos algo muy bonito.
¿Quiénes eran los de Nínive? Nínive era la capital del pueblo asirio, y la nación asiria era enemiga del pueblo de Israel. La nación de Asiria había atacado todo el tiempo por la parte norte de Israel, al pueblo de Israel. Había destruido la parte norte de Israel y se había llevado deportados y regados por todo el imperio a los habitantes del norte de Israel. Así que los israelitas eran un pueblo pagano y un pueblo enemigo de Israel. Y aún así, ¿qué hace Dios? Envía a alguien a que les proclame y los guíe al arrepentimiento en Dios. Y eso es muy bonito porque a veces nos preguntamos, ¿y la gente que no cree y esto? Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que actúa por medio del amor y da oportunidades a todos. Nosotros algún día no éramos creyentes, andábamos enredados en alguna religiosidad o en alguna clase de agnosticismo o ateísmo, y Dios tuvo misericordia de nosotros y alguien nos habló el mensaje y procedimos al arrepentimiento. Y eso lo estamos viendo aquí que Dios hace con el pueblo de Nínive. Ahora bien, el pasaje que leímos nos muestra que el plan de Dios no era solo con Nínive. ¿Con quién más tenía Dios un plan? Con Jonás. Y es muy claro con las instrucciones que le da. Le dice: levántate, ve a la ciudad de Nínive y allí anuncia el mensaje que yo te oigo. Es muy claro. ¿Qué tiene que hacer Jonás? Levantarse, irse a Nínive, anunciar el mensaje que Dios le da. Las instrucciones no pueden ser más claras, ¿sí? Hasta ahí, como veíamos, es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Traza un plan y nos comunica sus instrucciones. La diferencia está a partir del versículo 3. ¿Qué hizo Jonás? Ese es el camino de la desobediencia. Versículo 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cuál fue la respuesta de Jonás a las instrucciones muy precisas y puntuales de Dios? Desobediencia. Jonás está en Israel, en Jerusalén, y Dios le dice: váyase a Nínive. Pongámosle, si ubican en el mapa Israel, como si se fueran para la India, váyanse para el oriente. Y Tarsis, dicen los estudiosos, que era en lo que conocemos hoy como España. Váyase para la India, para Nínive, y Jonás se fue primero para el puerto de Jope, la ciudad de Jope, a la de Tel Aviv, y de ahí arrancó en un barco hacia España, hacia Tarsis. O sea, totalmente el lugar opuesto a donde Dios lo mandaba. Dios le acaba de contar el plan y le da sus instrucciones. ¿Qué demuestra la actitud de Jonás? Era un siervo de Dios. Venía el Espíritu Santo, venía la palabra de Dios, servía a los intereses y los propósitos de Dios. Pero vemos claramente que Jonás no conocía a Dios. Este pasaje nos muestra por lo menos 3 atributos que creo que nosotros los tenemos muy claros. Dios es soberano. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo que dice, lo hace. Punto. Dios le dijo a Jonás, su siervo, o sea, no es que la profesión de Jonás era obedecer la palabra de Dios, aparte de Dios, no solamente porque era llamado por Dios como nosotros, sus hijos, sino porque era la profesión, el oficio de Jonás. Entonces, ¿el que demuestra? Como que Dios no va a cumplir. Si yo me voy para el otro lado, pues Dios no cumple su propósito, no lo va a hacer. ¿Qué más nos demuestra? Que desconocía que Dios es todopoderoso y que tiene el poder para ejecutar tal cual como Él se lo ha propuesto. Como lo vamos a ver más adelante, Dios mueve el
cielo y el agua y los animales para cumplir su propósito. Muestra que desconocía que Dios es omnipresente. ¿Qué es lo que empieza el versículo 3? Salió para Tarsis huyendo de la presencia de Dios. ¿Qué dice David? ¿A dónde huiré de tu presencia? O sea, no hay un lugar donde tú no estés, Señor. Entonces, y eso nos da una enseñanza bien interesante. Cuando nosotros no conocemos a Dios, no lo conocemos a través de sus atributos, que Dios es fiel, que Dios es poderoso, soberano, santo, etc., nos va a costar ser obedientes a Él justamente porque no entendemos, no confiamos. Por poner un ejemplo, en la iglesia, lo hacía Martita hace un momento, en la iglesia se dan instrucciones conforme a las Escrituras acerca de los diezmos y las ofrendas. El que no ha conocido a Dios como proveedor, el que su confianza financiera no está en Dios como su proveedor, sino que su confianza está puesta todavía en el trabajo, en la plata constante y sonante, pues le va a costar trabajo decir: Señor, a mí a duras penas me alcanza, yo cómo voy a darte lo que no me sobra, ¿sí? Si yo no conozco a Dios como Dios fiel, que cumple sus promesas, entonces voy a desconfiar de la promesa que mencionaba justamente Martica, de que si yo honro a Dios con mis bienes, como dice también el proverbio, pues Dios va también a traer a suplir esa necesidad y a traer abundancia en mi vida. Si no confío en que Dios va a cumplir eso, pues también digo: no, ¿y entonces cómo hago? El desconocimiento de Dios es una gran influencia para que nosotros seamos desobedientes a la palabra de Dios. También hay otras circunstancias, ¿no? Poniendo el ejemplo, que yo tengo el pecado de la avaricia y de la codicia, y aunque sé que Dios es el proveedor y que el trabajo que tengo es gracias a Dios, igual prefiero retener porque soy codicioso, porque soy avaro. Entonces el pecado me impide obedecer a Dios. Pero entonces el no conocer a Dios nos lleva en muchas ocasiones a ser desobedientes a Dios. Completemos el panorama un poco. Ya les dije quiénes eran los de Nínive. Entonces Dios le dice a Jonás: vea, en otras palabras, lo voy a parafrasear. Dios le dice a Jonás: yo quiero que vaya a donde sus enemigos, la nación que destruyó al pueblo de Israel, al pueblo que tú amas, y les pregones para que ellos se arrepientan y se salven. Pues seguramente Jonás, como todo el pueblo de Israel, no tenía muy buenas intenciones con sus enemigos. Y entonces, probablemente, también el corazón de Jonás dice: yo no les quiero ir a predicar arrepentimiento a estos que nos destruyeron y que son nuestros enemigos. Yo me quedo callado y que la justicia de Dios caiga sobre ellos y los destruya. Puede ser, no lo dice el pasaje, pero es algo que está en el contexto, era real, había sucedido eso. Y aquí es importante también esto, porque fuera la razón que fuera, Jonás encontró motivos, Jonás encontró razones en su corazón para no obedecer a Dios. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando no somos obedientes a Dios, encontramos una manera de justificar el por qué no estamos obedeciendo. Esa es la verdad. Y pensamos que con justificarlo, entonces quedamos excusados del acto de desobediencia. Y de ninguna manera. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, queramos o no queramos, entendamos o no entendamos el por qué. Somos sus siervos, comprados con precio de sangre. Ya no somos nuestros, servimos a los intereses de Dios. Entonces nosotros facilito decimos: es que no tengo tiempo.
es que no tengo el recurso suficiente, es que me da miedo, es que no estoy preparado, es que no me gusta eso, es que ¿por qué lo voy a dejar si no le hago daño a nadie? Es que ¿por qué tengo que hacer eso si nadie más lo hace? Y sacamos la cantidad de excusas conforme a la creatividad que tengamos. ¿Y de qué nos sirven las excusas? Piense en esto: cuando usted esté encontrando una excusa para desobedecer a Dios, es algo claramente satánico. Digo satánico en el sentido de que es enemigo de Dios, porque usted está encontrando algo que lo motive, que le dé el empujoncito para desobedecer a Dios. Entonces, Dios le comunica su plan y Jonás decide, por la razón que fuera, desobedecer a Dios e ir en el camino opuesto, demostrando claramente que desconoce quién es Dios. ¿Y qué sucede a partir de allí? Si Dios ejecuta sus planes, pues vemos una caída en picada en la vida de Jonás. Versículo 4. Va en el barco, ¿no?, camino a Tarsis con los demás tripulantes. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. ¿Qué hace el Todopoderoso y Soberano, que controla los cielos, el agua y la tierra y todo? Pues produce una gran tempestad que parece que se va a romper el barco. Entonces Jonás entra, ya empieza, no solamente Jonás empieza a correr peligro acá, sino todos los que están en ese barco empiezan a ser recipientes de las consecuencias de la desobediencia de Jonás. Jonás desobedece, y entonces todos los que van en el barco, junto con el barco, están con el peligro de morir, naufragados. Eso es importante que lo entendamos. Nuestros actos de desobediencia no solamente traen consecuencias sobre nuestras vidas, sino sobre aquellas personas que nos rodean. Consecuencias directas a veces e indirectas en otras veces. Pero hay consecuencias de nuestra desobediencia para los que nos rodean. Entonces, están en el barco y todos los hombres están asustados, con mucho temor, y empiezan a clamar a sus diferentes dioses y le dicen a Jonás, que estaba durmiendo allá en el: oiga, levántese y clame a su Dios. Y entonces Jonás dice, le preguntan: ¿y cuál es su Dios? Y Jonás dice: mi Dios es el Dios creador de los cielos y la tierra. Si nos ponemos un poquito en contexto de la época, los dioses de ellos, todos los dioses paganos, eran: mi Dios es el Dios de las cosechas, mi Dios es el Dios de la guerra, mi Dios es el Dios de, qué sé yo, de actividades de agricultura, de guerra, de eso. Cuando Él les dice: mi Dios es el Dios que creó los cielos y la tierra, pues claramente era un Dios muy superior a los de todos los demás. Entonces tienen más temor todavía y dicen: pues clámele a su Dios para que tenga misericordia, porque Él es el que controla todo esto. Y Jonás les dice: es por causa mía que esto está sucediendo. Mi Dios está haciendo esto porque yo fui desobediente. Y entonces Jonás les dice: arrójenme al mar y verán que se calma la tempestad. Entonces miren la misericordia de estos hombres paganos que empiezan, no tiran a Jonás al mar, tratan de salvar a Jonás, porque dicen: si lo tiramos al mar este muere. Tratan de salvar a Jonás y hacen todo lo posible para mantener la situación y que les vaya bien, hasta que ven que es imposible, y entonces oran a Dios, a Jehová. Estos paganos hacen una oración a Dios pidiendo perdón y misericordia, y le dicen: Señor, o sea, esto está en tus manos, arrojamos a este hombre, es por ti, no por nosotros, límpianos de esta situación. Y tiran a Jonás al mar. Cae Jonás al mar en medio de la tempestad. Así que imagínate, estoy en el barco en medio de la tempestad, casi me muero, ahora ya me caigo al agua, ahora sí no voy a morir ahogado en medio de estas olas.
Y está él de pronto pensando, tratando de salir del agua. Y ¡zum! Dice el versículo 15: tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su fervor. Eso hay que decir, pronto cae, pues está todavía agitado, ¿no? Versículo 17: Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Por ser desobediente, este barco se va a destruir, ¿no? Cuando tiran al agua, por ser desobediente, ya no solamente iban a naufragar, sino que ahora ya estoy en el mar, ahora sí, adiós mundo cruel, y ¡pum! Se lo comió un pescado. Un pez. Imagínense que usted es Jonás. ¿Cómo está usted en ese momento? Y se lo traga un pez de un solo bocado. Oscuridad absoluta. Pasa un día. ¿Será que tiene hambre? Hambre, desesperación, adentro un pez, todo. Imagínese un pez, todo viscoso, todo mojado. ¿Cómo duerme usted ahí en medio? O sea, imaginémonos un poquito la desesperación y cómo estaba Jonás ahí adentro. Pasa un día, 2 días, el hambre aumenta, la oscuridad absoluta, la soledad en medio del pez. 3 días. Y Jonás salía dentro del pez, sin tomar agua, sin comer nada, oliendo a pescado. ¿Y qué hace Jonás cuando está dentro del pez? Clama a Jehová. Y hace una oración allí de misericordia, de agradecimiento a Dios, y clama a Dios por la salvación. Y le dice a Dios: Señor, yo te prometo que voy a cumplir las promesas que te he hecho. Y dice el versículo 10 del capítulo 2, dice: y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Ahora, fuera de todo, no solamente es náufrago, no solamente se lo tragó un pez, sino que ahora es vómito de pez. Ese es el camino que Jonás decidió por su acto de rebeldía, por su acto de desobediencia. Recapitulemos. Dios traza un plan para Nínive y para Jonás. Dios comunica el plan a Jonás para que obedezca. Jonás desobedece y empieza su picada. Se aleja de Dios. El barco entra en una gran tempestad que está a punto de partirse. Jonás es arrojado del barco en medio de la tempestad. Jonás es tragado por un pez, dura 3 días dentro del pez y finalmente es vomitado en la costa. ¿Será que Jonás necesitaba todas estas cosas que sucedieran en su vida? Pongámosle que en principio no era necesario, pero llegó a ser necesario. ¿Por qué? Por su desobediencia. ¿Qué hace Dios en medio de todo esto que hace Jonás? Jonás demostró que desconocía que Dios era soberano, que Dios era poderoso y que Dios era omnipresente. Y aquí a través de esto Dios le muestra: oye, mis propósitos se cumplen sí o sí. Yo le dije que vaya a Nínive y usted va a ir a Nínive, punto. Si tengo que hacer que un elefante se lo trague, una serpiente se lo trague y lo vomite en Nínive, pues lo hago, porque soy soberano y los planes que yo trazo se ejecutan, punto. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dios le revela su soberanía, demuestra su poder. Mueve el cielo, mueve el viento, mueve el mar, mueve los animales. Tiene el control y ejecuta con su poder su plan soberano. Y le muestra que no puede huir de Dios por más lejos que se vaya. Ni en la panza de un pez puede escapar de Dios, porque allí está Dios escuchando su oración. Y le muestra misericordia,
botándolo en la fosa. En medio de la disciplina que Dios le ejecuta a Jonás, Dios se revela y se muestran características para que Jonás crezca, para que Jonás diga: ahora conozco a Dios y he crecido, y la próxima vez voy a entender a Dios y voy a ser obediente, porque ahora entiendo estas características que antes no conocía de Dios. Y esto es muy importante, porque tenemos que entender nosotros, sus hijos, que cuando somos desobedientes y viene la disciplina a nosotros, viene esa prueba, viene ese desierto, viene esa situación complicada, Dios se va a querer mostrar en medio de esa situación, para que nosotros lo conozcamos y crezcamos. ¿Sí? Entonces tenemos que estar dispuestos para que en medio de toda situación, como lo dice Romanos 8:28, cuando Dios quiere formar a sus hijos, a los cuales Dios quiere formar su imagen de Jesús en nosotros, todas las circunstancias Dios las aprovecha para nuestro bien. Y es lo que estaba haciendo aquí en la vida de Jonás. Veamos qué sucede después de que Jonás es vomitado. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora una pausa. ¿Qué le dice Dios a Jonás la primera vez? Exactamente lo mismo. ¿Dios cambió de parecer respecto de Nínive? No. ¿Dios cambió de parecer respecto de Jonás? No. La instrucción que le dio la primera vez es exactamente la misma instrucción que le da la segunda vez. ¿Saben por qué? Por otro atributo del Señor, y es que Dios no cambia. Dios es inmutable. Lo que Él ha determinado, lo hará. Entonces, la escuela de la desobediencia, el camino de la desobediencia que tomó Jonás, ¿a dónde te lleva? A tener consecuencias desagradables, a que te pasen cosas malas. Y cuando pases por esas circunstancias desagradables, cuando sufras lo malo, vas a volver al mismo punto de partida. La desobediencia siempre te va a llevar al mismo punto de partida. Cuando vengas, Dios te va a volver a decir exactamente lo mismo: deja de hacer eso, no te juntes en tal comunión, empieza a hacer eso. Va a volver a darnos exactamente la misma instrucción, el mismo mandato. Y pareciera que nos gusta aprender por las manos, no por la instrucción, y ay, si voy a obedecer, sino pareciera que nos gusta aprender por las manos. Pero lo triste es que ni siquiera, porque la gente desobedece a Dios, vuelve al mismo punto de partida, Dios le vuelve a dar la misma instrucción, vuelve y la desobedece, y vuelve al punto de partida, y Dios le vuelve a dar la misma instrucción, y se quedan como cristianos aparentemente en un círculo vicioso, donde no nos disponemos a dar pasos efectivos de obediencia, para decir: Señor, que aprendo en medio de esta disciplina que me estás aplicando. Y me quedo ahí, dando vueltas y vueltas y vueltas. Pues esta es la vida, así son las cosas. Y no necesariamente son así. Dios tiene planes de bien para tu vida, planes de bendición. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios no cambia y sus mandamientos tampoco. Siempre te va a volver a decir: ve y predica el evangelio. Siempre te va a volver a decir: ya no mientas más, ya no peques más, ya no forniques, ya no. Siempre te va a dar el mismo mandato, la misma instrucción. Y si sigues en desobediencia, va a haber consecuencias por tu desobediencia que tú no te das
está la dureza de tu corazón, por la rebeldía de desobedecer a Dios, que tampoco te deja ver lo que Dios está haciendo ahora en tu vida. Y ese es el camino de la desobediencia. O aprendemos y Dios cumple sus planes, o nos quedamos ahí en ese círculo vicioso, hasta que algo bien pesado, bien fuerte pasa en la vida, y como que ahí sí nos sacudimos y nos despertamos y decimos: necesito volver a Dios, necesito obedecer a Dios. Somos tan necios que a veces necesitamos un golpe tan fuerte en nuestras vidas. Veamos el camino de la obediencia. Jonás capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te envié. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y empezó a proclamar el mensaje de Dios. Si Jonás hubiera hecho desde el principio esto, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera ahorrado en poner en peligro la tripulación del barco, en destruir el barco, en naufragar, en que se lo comiera el pez, en el sufrimiento que tuvo dentro del pez, angustia existencial y bueno, todo lo que tuvo aquí adentro, en ser vómito de pescado, de pez ahí en la orilla del mar. Se hubiera evitado todo eso. ¿Saben yo qué le pido a Dios? Y es de verdad, es una oración mía desde hace muchísimos años. Le pido a Dios que me ayude a tener que me dé un corazón humilde, un corazón esforzado y valiente en obedecer a Dios a la primera. Porque quiero evitarme el mayor dolor a mí y a los que me rodean a causa de mis rebeliones. No quiero, si es necesario, le digo a Dios también, Señor, si es necesario, disciplíname, pero no quiero la disciplina de Dios, porque sé que va a ser difícil, que va a costarme, que a veces me va a quitar cosas que no era necesario que me quitara y las voy a perder por causa de mi desobediencia. Entonces yo le clamo a Dios: Señor, ayúdame a caminar de tu mano por la escuela de la obediencia. Quiero evitarme las consecuencias de ser desobediente a ti. Y sé que a veces fallo y le pido perdón a Dios, y soy consciente de eso mismo, de que puede haber disciplina, y pido a Dios con su misericordia y que me ayude a ser obediente a lo que me está mandando. Necesitamos nosotros cultivar esa clase de corazón obediente a Dios. Porque si no somos obedientes, ¿qué va a pasar? Sí o sí, hijo de Dios, hija de Dios, tenemos una u otra opción. O somos obedientes y Dios cumple su propósito, o somos desobedientes y Dios nos disciplina y cumple su propósito. ¿Cuál quieres? ¿Por qué vamos a ser desobedientes y demorar el cumplimiento de los planes de Dios en nuestra vida? Y alargar el recibir las bendiciones de Dios más prontamente. Nos dejamos enredar en las trampas del enemigo, en las trampas del mundo, en los deseos de nuestra carne, y nos alejamos como Jonás. Nos alejamos de Dios. Que porque dudo de si esa palabra es aplicable hoy en día, que porque no he entendido ese propósito de Dios para mi vida, que porque es que en eso es muy difícil, que pues porque la gente me va a rechazar, que es que porque a mí me gusta esto y lo he practicado toda la vida y porque tengo que cambiarlo ahora, por lo que sea, entendamos o no entendamos, hay consecuencias de desobedecer a Dios en mi vida y en las de los que nos rodean. ¿Qué hizo Jonás entonces? Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido.
¿Qué hicieron los hombres de Nínive? Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Dijeron: este hombre es profeta de Jehová, viene desde Israel, enviado por Dios. Y le creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Un ayuno, y normalmente el ayuno en el contexto bíblico es un ayuno de arrepentimiento, de duelo, de dolerme por mi pecado y por la maldad que he hecho. Y eso es lo que hacen allí: proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Ese vestirse de cilicio, sentarse en cenizas o echárselas en la cabeza, todo eso es símbolo de duelo por mi pecado. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio en una ropa áspera, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios cumplió su propósito era salvar a la ciudad de Nínive desde el comienzo. Y les dice: ha llegado la maldad y viene juicio sobre ustedes. Y ellos se arrepienten, y el arrepentimiento, en el claro significado de lo que es, se convirtieron de su mal camino, dejaron su mala conducta. Y Dios vio que no fue un arrepentimiento de me arrepiento y vuelvo y peco y vuelvo y no. Dios vio que realmente se convirtieron de su mala conducta. Y entonces dijo: ok, pues perdón. Y se cumple el propósito de Él. ¿Qué quería Dios con los ninivitas? Salvarlos de la condenación. ¿Qué quiere Dios con las personas que no lo conocen hoy en día alrededor de nosotros? Salvarlos de la condenación. ¿A dónde envió Dios a Jonás, su siervo? A aquellos que estaban condenados, para proclamarles el mensaje de Dios y que procedieran al arrepentimiento. ¿A dónde somos enviados nosotros, sus siervos? A donde los incrédulos, a proclamarles el mensaje de Dios para que se arrepientan y vengan a Dios. El llamado es el mismo. En cada una de las áreas de nuestra vida, Dios nos da instrucciones claras y precisas. Dios tiene un plan para tu vida y lo va a ejecutar. Si eres un hijo de Dios, Dios va a cumplir su propósito en tu vida. ¿Cuándo lo vas a cumplir? ¿Cuándo vas a empezar a disfrutar? ¿Cuándo vas a empezar a cambiar el propósito de Dios? Lo estás caminando ya espectacular, porque andas una vida de obediencia. Entonces tienes dos opciones. Dios te da instrucciones claras y precisas a través de su palabra. ¿Estás escuchando su palabra, atendiendo a su llamado? Está atento a mis palabras, dice. Estudiamos hace 15 días. Está atento a mis palabras para que las pongas por obra. Estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Somos obedientes. ¿Cuál es el camino que queremos, iglesia? Escoge. ¿Cuál es el camino que tú quieres? El camino de la desobediencia, que te va a llevar Dios a través de la disciplina hasta cumplir su propósito, y que puede que entres en un círculo vicioso donde no disfrutas de los planes de Dios para ti. ¿O estás dispuesto a esforzarte cada día más en meterte en la intimidad con el Señor, fortalecerte aquí por medio del Espíritu Santo y caminar
conscientemente, dando pasos de obediencia a lo que Dios te indica, todas las áreas de tu vida. ¿Cuál escoges? ¿Obediencia o desobediencia? Oremos.